La peor cara de la guerra. Esto, así es, fíjate cómo caen misiles, así caen misiles en Israel. Estos misiles que estamos viendo, eso que está viendo ahí, tiene que ver con un misil iraní que cae sobre Israel. Así sucedió. Esto es muy cerca de un jardín de infantes. La reacción de Israel y la de Trump tiene que ver con los últimos 2 misiles que arrojó Irán. Uno cayó muy cerca de un jardín de infantes y otro muy cerca de un hospital. Y Trump lo que dijo es, pasa esto, nosotros reaccionamos. Y fueron lo que tiene que ver con esto, con la operación Martillo de Medianoche. Sí, Bien. y esa operación, lo que sostiene la operación Martillo de Medianoche, la estaban preparando hace muchas semanas porque lo que estaban haciendo es estar listos para ese momento en el que Trump diera la orden. Obviamente todo eso dependía de las acciones que iba tomando paulatinamente Israel y la respuesta de Israel a los ataques de Irán. En este contexto no se sabe cómo va a seguir escalando. Ahora, Hugo, cuando uno habla de economía y cuando dice, no, fíjate lo que pasa en tal lado, muchas veces dice, ¿cómo te vas a fijar lo que pasa, por ejemplo, en Medio Oriente, que estamos a más de 10.000 kilómetros, con la economía, con ir a la estación de servicio y cargar nafta? ¿Por qué impacta tanto un conflicto internacional en la economía de Argentina? Primero una aclaración, Leo, no Hugo. Leo, perdón. No, bueno, primero porque en términos generales vos estás en un mundo absolutamente globalizado donde todo el mundo comercializa con todo el mundo. Pero después específicamente este tema porque Argentina es productora de petróleo. Petróleo y gas, que es algo que se habla menos, pero en esa zona también importa mucho. Digo, hoy Argentina con Vaca Muerta es un lugar donde el mundo mira y por eso... A ver, es un poco complejo, voy a hablar en términos económicos, por supuesto. Esto es una oportunidad para Argentina. Muchas inversiones que están faltando en nuestro país para poder desarrollar Vaca Muerta, el reciente descubrimiento de shale gas en Chubut y demás, están en esa zona y pueden venir a nuestro país. Y eso genera... Pero eso es muy importante porque genera mucho laburo, genera recursos fiscales para el Estado Nacional, regalías para las provincias, pero como te decía recién, Carlos, si sube el petróleo, vos vas a tener un poquito de fuego en cuanto a la inflación por lo que compramos todos los días. Ahora, pero más allá de lo que es Vaca Muerta, lo del gas y el petróleo, esto es una oportunidad. Antes de llegar a esa oportunidad, ¿hay algún conflicto, por ejemplo, que una persona no pueda, no sé, cargar nafta? ¿Puede no haber nafta en algún momento en algunos puntos de la Argentina o en algunos puntos del mundo debido a una guerra? No, Argentina, si bien todavía no es autosuficiente en términos de petróleo, sí. Lo que necesite lo va a tener a disposición porque se produce, digo, la Patagonia y por ahora la Patagonia, digo, se están haciendo estudios en la costa atlántica y demás, sí. Produce lo que los argentinos necesitamos para consumir, tanto de petróleo como de gas, así que por eso justamente esto no debería ser un problema para nosotros, sino una oportunidad. Bien, estamos viendo imágenes a raíz de lo que estamos comentando también, pero estamos viendo imágenes de lo que tiene que ver con una guerra. La imagen de arriba a la derecha es un bombardeo. Esto es lo que sucede con un bombardeo. Esto que estamos viendo acá tiene que ver con un bombardeo de Irán, ¿sí?, a Israel, muy cerca de Tel Aviv. Sí, muy cerca de Tel Aviv sucedió esto, Miguel. Estamos viendo lo que pasa, pero también debe haber una reacción. Ojo con lo que pasa con la organización, con la ONU, porque hay un argentino que está amenazado de muerte. Un argentino fue amenazado, Grossi, fue amenazado de muerte por el gobierno de Irán. Pero esto es lo que estamos viendo. Sí, esta situación sobre todo es peligrosa y va aumentando el peligro, cuando no es solo un enfrentamiento de una circunstancia que puede tener que ver, por ejemplo, con un objetivo puntual. Vamos a directamente destruir alguna central donde había algunas armas. Cuando Trump está dando la posibilidad de que esto represente un cambio en la política de Irán, puede llevar a una escalada de mucha mayor violencia, que es lo último que está diciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que puede llegar a ocurrir y que él ve con buenos ojos que cambie el régimen. Mirá, esta es una ciudad iraní, estamos viendo lo que sucede cuando Israel, ahora la otra que tiene en el mar, esto ya es Israel. Esto lo que estamos viendo es Israel, esto es Tel Aviv, así cae un misil. O sea, cuando te dicen que cae un misil sobre la tierra, es esto. Cuando cae un misil sobre un lugar, es esto. La imagen es muerte, desesperación, ya lo veíamos incluso hace muchos años, ¿sí?, con respecto a lo que es una guerra. Esto es lo que estamos viendo, Miguel. Sí, eso es lo que vemos, que además va generando una situación muy compleja de ataques permanentes de un lado y del otro.
Bien, estamos comunicados con Ernesto Adi. Ernesto, gracias por atendernos en este momento. Vos sabés de economía, sabés de política. ¿Qué pasa con respecto a lo que tiene que ver con la guerra en Medio Oriente, Irán, Israel y lo que puede afectar a la Argentina, Ernesto? Bueno, mira, ¿cómo andas, Carlos? Mira, lo primero que hay que decir es que por ahora es más un problema de política internacional y geopolítica que de economía. Porque a pesar de que los precios del petróleo subieron, hay que recordar que Irán es un lugar profundamente estratégico para los precios de la energía del mundo. Porque no solamente controla casi prácticamente es el séptimo productor mundial de petróleo, algunos dicen que es el cuarto país que tiene más reserva de petróleo en el mundo, otros lo discuten porque no son claros esos datos, pero es uno de los 10 países más importantes en el mundo del petróleo. Tiene una posición geoestratégica muy importante, está en un estrecho, se llama Estrecho de Hormuz. Sí. Ese Estrecho de Hormuz es el lugar de donde sale prácticamente el 40% del petróleo y el gas del mundo, que involucra a muchísimas naciones que hoy se han puesto del lado de Irán, si bien no en lo militar, sí en lo discursivo. El mejor ejemplo es el caso de Qatar, el mejor ejemplo es el caso de otras naciones del Medio Oriente y también del Cáucaso, que son muy cercanas a Irán, por ejemplo el caso de Azerbaiyán, que de hecho es una nación que está pegada a Irán y que también tiene una gran cantidad de gas. Ahora, pero Ernesto, sí. vos estás haciendo una referencia de lo que es la geopolítica, eso es una referencia más, si se quiere, de lo que tiene que ver con lo político y con lo económico. Pero sin embargo, sí, cuando fue el tema de Tequila, la economía se vio afectada, cuando fueron otras situaciones vinculadas en otros países, la economía se vio afectada en la Argentina. Es más, hoy Milei es capaz de decir, ¿saben qué? Hay guerra en Medio Oriente, aumenta la nafta. No es culpa mía, es de Medio Oriente. Sí, por ahora eso es difícil que se vea a corto plazo, porque por ahora los precios del petróleo, que oscilaron muy fuerte en el primer bombardeo, volvieron a recuperarse y no estás teniendo una caída tan fuerte en los precios del petróleo como muchos suponían que ibas a tener. Bien. No estás teniendo una caída de 15 puntos porcentuales o de 10% o de 20%, como ocurre muchas veces cuando hay conflictos de esta naturaleza en esa zona, que como te decía recién yo, es, si vos querés decirlo así, el embudo de petróleo del mundo. Bien. Hay una realidad también que es innegable. La Argentina tiene un alineamiento total y estratégico con la República de Israel, con el Estado de Israel, perdón, y también tiene una alianza estratégica hoy con Estados Unidos. Bien. Ernesto, dame un segundo, quiero sumar a la charla a Nicolás Madir. Gracias, Nicolás, por estar. Sí, sos analista internacional también. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ver la economía o la política de lo que sucede en Medio Oriente? Ya volvemos con vos, Ernesto, por favor no cortes. Sí. Con lo que pasa en la Argentina. O sea, ¿cómo impacta lo que estamos viendo arriba a la izquierda? ¿Por qué eso impacta? Más allá del misil, más allá de la guerra, más allá de las personas que salen corriendo. ¿Cómo impacta en la Argentina? Sí, yo creo, en primer lugar, decir que cualquier guerra es una tragedia en el ámbito que sea y en el punto del mundo que sea, y que si llegamos a un punto como este también es porque ya llevamos más de 2 años de silencio sobre los 55.000 víctimas de la Franja de Gaza e imágenes trágicas como las que se ven en Tel Aviv. Lamentablemente las presenciamos todos los días en la Franja de Gaza sin parar desde Recién hace Roxana hablaba con hace respecto 2 a años. eso, ¿no? O sea, cómo Sí. el tema de Gaza también sigue afectando. Pero lo hablaba en el sentido de cerrar el conflicto militar, avanzando en la ofensiva militar de parte del Estado de Israel. Exacto. Ahora, ¿y esto cómo afecta lo que estamos viendo? Estamos viendo una guerra Irán-Israel, ¿cómo afecta en la Argentina? Es decir, bueno, Milei puede decir, ¿saben qué? Suben los precios porque hay guerra. Porque se hizo esto, ya se dijo. Sí, por supuesto. Yo creo que coincido que desde lo económico, a pesar de la tragedia, es un momento de oportunidad. Sí. Lamentablemente nuestra economía es tan endeble que sus oportunidades aparecen sobre la base de la tragedia humana en otro punto del mundo. Y que lamentablemente yo creo que el gobierno nacional tiene una apuesta muy fuerte a perdedor, no por Israel en particular en esto, sino porque viene desarrollando un alineamiento ortodoxo y disciplinado con lo que es el bloque occidental, que es quien en los últimos años, en un escenario de creciente multipolaridad, ha entrado en decadencia y han ido emergiendo otras potencias, Rusia, China, la propia Irán como parte de la multipolaridad. Entonces es un momento que desde lo político también es de grandes oportunidades para Argentina, para ubicarse en el mundo desde un
lugar distinto Ahora, y que lamentablemente es una oportunidad desaprovechada. es más, Miguel, se está hablando incluso de lo que tiene que ver con la transferencia de la embajada de Argentina en Israel. Está en Tel Aviv, pasa a Jerusalén. Hay 7, 8 países nada más que tienen la embajada en Jerusalén. Ahora, esto pasa en Israel, Jerusalén, Tel Aviv, donde vos quieras, es esto. Hoy Israel está en guerra con Irán, está en guerra con lo de, recién decías vos, Nicolás, con Gaza y el tema de lo que es Hamás, el Hezbollah en el Líbano. Está en guerra y esto pasa. O sea, cuando la decisión pasa por la política, el que está afectado es el que vive ahí. No es la persona que toma la decisión. Se afecta a esta persona que está acá caminando y dice, vos no podés caminar más. Sí, que le cambia totalmente la forma de vivir a los que están en Israel, a los que están en Irán. Y además el problema es cuánto va a seguir escalando, sobre todo porque vos tenés distintos tipos de escalas de conflicto. Sí. Uno es el conflicto que ocurre de manera periódica, que es Israel con Hamás, y esas situaciones que van ocurriendo. Después es Israel con Irán. Ahora, cuando empieza a generarse un ataque desde Estados Unidos, la escala del conflicto puede ser muchísimo mayor, sobre todo cuando hay una posición política de que cambie el modelo político en el lugar. Bien, ahora, Ernesto, Argentina se va a tener que alinear de alguna manera a nivel internacional. Carlos, Sí. espera, que te quiero decir algo. Sí, dale. No solamente no opino nada de lo que están diciendo ahí, sino que quiero dejar en claro, que lo quiero dejar muy en claro, que la República Islámica de Irán es un enemigo de la Argentina. Es un país enemigo de la Argentina. La Argentina no tiene muchas posibilidades de no apoyar a Israel. Más allá de, a mi juicio, de lo que está haciendo el gobierno de exagerado, que es apoyar el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén. De Tel Aviv a Jerusalén. Eso es muy discutible. Pero lo que no es discutible es que la Argentina tiene fallos firmes en donde la República Islámica de Irán es la culpable de 2 atentados en la Argentina, que mataron a cientos de personas, ciudadanos argentinos. Estamos Esto hablando... es innegable, esto no es relativo o discutible o puede ser visto de diferentes ópticas como muchos sostienen. Bien, ahora... Incluso es más, te quiero decir algo, Carlos, incluso más, aquellos quienes sostienen que la República Islámica de Irán no tuvo nada que ver en el atentado, cosa que es falsa porque la justicia ha Determinó dicho otra que así cosa. es, y las autoridades de la República Islámica de Irán han negado en todos los foros internacionales, en todos, en la ONU, en los foros penales internacionales, los derechos internacionales, en todos, se han negado a dar respuestas sobre esto en Argentina, Ernesto. en todos los foros. Pará, porque quiero terminar con esto. Pero para que Sí. lo terminamos en un segundo nada más porque hay información de último momento y te pido que no cortes para seguir Dale. con esto. Dale, información de último Dale. momento, vamos.